Primer de tot, perquè no me'n descuidi, però ho recordaré després, dir-vos que el dilluns que ve és pont i no farem la concentració. Les escoles estaran tancades, a la vespre és la castanyada i en fi, a disfrutar-ho, i ens veurem l'altre dilluns, que és el dia 7 de novembre, d'acord? A la taula també hem posat un full perquè estem treballant amb els companys que ja veieu aquí amb les càmeres, l'Alfonso i el Pepe, el tema dels vídeos de cara a la comunicació de l'MPD per fer arribar els nostres missatges arreu, no només aquí a Terrassa, sinó a Catalunya i a Espanya a través de les xarxes i dels moviments de pensionistes. Per tant, qui vulgui rebre les comunicacions de l'MPD a través de WhatsApp i els vídeos que es fan, que els fem ara en un format curtet de píndoles per temes, que duren poc, doncs us podeu apuntar. Els que veu anar a Madrid ja sabeu que tenia un WhatsApp del viatge a Madrid i per tant ja hi sou. Avui en Plàcid Lordan ens parlarà de si són sostenibles les pensions. Jo estic segur que tots els que estem aquí ho tenim bastant clar, però el Plàcid ens ho remarcarà encara més. Hola, bon dia a tots i totes. Bon dia, companys, companyes. Bé, com tots sabeu, aquest tema és un tema una mica delicat, però hem d'agafar el toro per les banyes i hem de dir el que creiem que és la veritat. El títol que li he posat a aquest treball és ¿Es realmente sostenible el sistema de pensiones? Esta es realmente la pregunta del millón. Se ha escrito y leído mucho sobre este tema tan interesante y particular. La mayoría de voces que se dicen expertos auguran una bajada de la cantidad en la prestación y un aumento de la edad de jubilación. Ante ello, animan a complementarlo mediante el ahorro. Es evidente que todas estas voces obedecen a una sola voz, la de su amo, o sea, el capitalismo que pretende hincarle bocado a tan suculento plato, o sea, revertir el sistema público de pensiones en un sistema mixto o privado. La sociedad española es la segunda más longeva del mundo, con una esperanza de vida de 80,9 años en el caso de los hombres y 86,2 en el caso de las mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al año 2019. Este hecho evidentemente es positivo, sin duda, pero pone el foco en un tema presente para todos los ciudadanos: la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y es que con la generación del baby boom a unos años de jubilarse, la pregunta es clara: ¿es sostenible el sistema de pensiones? La demografía es inexorable. En el año 2035, una de cada 4 personas tendrá más de 65 años. No obstante, eso no significa que el sistema de pensiones no sea sostenible. Simplemente, dicen esos expertos, se tendrá que repartir el dinero entre más personas y la jubilación se demorará unos años. Esa parece ser la tendencia entre los gurús económicos. Y ante esta perspectiva de pensiones menos cuantiosas y una edad de jubilación más tardía, ¿qué proponen? Pues eso, llevarnos a un sistema mixto en materia de pensiones, pidiendo que parte de nuestro sueldo vaya a parar a un sistema de ahorro de planes de pensiones que ¿a quién interesa? Pues a la banca, a los grandes grupos financieros que de forma constante y machacona nos están metiendo en la cabeza que como la pensión pública será insuficiente, es imprescindible, algo nos falla, es imprescindible, las pilas, bien, es imprescindible fijarnos un capital objetivo de ahorro para la jubilación. O sea,
están metiendo el miedo en el cuerpo de futuros pensionistas y, por qué no, a los actuales, con frases, como he dicho, machaconas. No hay dinero para todos. ¿Las pensiones son insostenibles? Yo me pregunto, ¿cómo van a dedicar parte de su sueldo los trabajadores a su futura pensión si estos ya son insuficientes para poder cubrir las necesidades básicas individuales y familiares? Lo primero que deben hacer los trabajadores actuales y futuros pensionistas es reclamar y pedir... Voy a cambiar el micrófono porque si no... Sí, ¿se oye mejor? Bueno, decía que cómo van a dedicar parte de su sueldo los trabajadores al ahorro de su futura pensión si estos ya son insuficientes para poder cubrir las necesidades básicas individuales y familiares. Lo primero que deben hacer los trabajadores actuales y futuros pensionistas es reclamar y pedir un mejor salario que aumente su calidad de vida. Con ello aumentarán las bases de cotización a la Seguridad Social que les asegure y garantice una pensión pública digna en el futuro. No olvidemos que el sistema público de pensiones es un sistema de reparto que se nutre con los ingresos de los actuales trabajadores y, por consiguiente, a mayor salario, mayor cotización, mayores ingresos al sistema de seguridad social. Debemos insistir en que se cumpla la prometida auditoría de las cuentas de la Seguridad Social y con ello quedaría acreditado que si las cotizaciones de la Seguridad Social se hubieran limitado a financiar prestaciones de naturaleza estrictamente contributiva, se habrían evitado dos problemas. En primer lugar, las tensiones generadas por la sobrecarga de las cotizaciones han alentado un falso conflicto intergeneracional que oculta que, durante años, los excedentes del sistema se utilizaron para financiar otras políticas sociales y el desarrollo del propio sistema del estado del bienestar. En buena parte, los denominados gastos impropios de la Seguridad Social. En segundo lugar, el desequilibrio presupuestario ha derivado en la concesión de préstamos del Estado a la Seguridad Social cuando las reservas financieras del sistema habrían sido suficientes para cubrir las prestaciones contributivas. En reciente intervención de la en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, el pasado 17 de octubre del 2022, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha pedido, entre otras cosas, que los pensionistas también asuman la pérdida de renta. En su intervención ha echado un jarro de agua fría sobre los hogares, las empresas y los políticos que gestionan las administraciones, al advertirles que debemos estar ante una dura realidad. Que asuman una pérdida de renta y no ha dejado a nadie atrás, ni siquiera, como decía, a los pensionistas, al afirmar los efectos de riesgo que tendrá la revalorización de todas las pensiones en función de la evolución de la inflación, con la subida prevista del 8,5% para el próximo año, como recogen las cuentas públicas del 2023. El mensaje de Fernández de Cos frente a todos los grupos parlamentarios ha sido férreo en cuanto a esas señales que hay que dar para atajar la inflación. Hay una pérdida de bienestar, sí o sí, ha indicado. Lo único que podemos hacer es repartir el coste de la inflación, bien solo en el sector privado, entre trabajadores y empresas, o bien incorporando al público, incluidos funcionarios y pensionistas. Una vez más, el mensaje del miedo. En ese sentido, ha abogado por proteger a los pensionistas más vulnerables, con ella la revalorización, pero no al resto de pensiones. En cualquier caso,
ha insistido en que esta excepción sería temporal porque la ley indica que la revalorización debe ser conforme al IPC. El gobernador ha incluido a los 9 millones de pensionistas que hay en España, 6 millones de jubilados, entre todos los ciudadanos que deben asumir el impacto de la inflación en sus bolsillos. De hecho, considera primordial acordar el pacto de rentas que viene pidiendo entre sindicatos y empresarios para repartir los costes de la inflación. Nosotros debemos decirle alto y fuerte al señor Hernández de Cos: deje en paz a las pensiones y a los pensionistas. No somos los culpables de la inflación, sino en todo caso las víctimas. Nuestra pensión es un derecho, no un regalo. No todas las voces, evidentemente, son en contra de los jubilados y pensionistas, y para muestra basta un botón. Borja Suárez, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid, dice categóricamente: el sistema de pensiones es perfectamente sostenible hoy y dentro de 30 años. Y quiero destacar 3 de sus frases. Aunque en este país da mucho miedo subir impuestos, la gente lo entendería si es para blindar las pensiones. En general, las personas que defienden un sistema de pensiones público y privado están vinculadas al sector financiero. Lo que ha demostrado la crisis es que la política de pensiones ha sido un éxito. Es lo que ha aguantado. Cuando Borja Suárez Carujo comienza sus clases en el curso de Derecho de la Seguridad Social, plantea una pregunta muy clara a sus alumnos en la Universidad Autónoma de Madrid. Dice: ¿creéis que vais a tener pensiones? La respuesta es: por supuesto que no. Dan muestra de un temor instalado en muchos sectores de la población al sistema público de pensiones que dicen está en riesgo y no aguantará en las mismas condiciones en las próximas décadas. Borja Suárez dice que nuestro sistema público de pensiones es sostenible, pero cada vez más gente joven duda de que vaya a tener una pensión suficiente cuando envejezca. ¿Cómo se ha asentado esta idea y cómo está tan extendida esta visión? En el sector financiero, la apuesta es la de un sistema multipilar con pensiones públicas, pero donde también hay pensiones privadas. ¿Qué interesa? Generar incertidumbre, meter miedo de que el sistema no es sostenible en esos términos para que la gente empiece a contratar planes de pensiones. Esto viene en general de personas que trabajan evidentemente para empresas o instituciones vinculadas a este sector financiero, a las que les resultaría muy rentable un cambio de modelo, que es triste decirlo así, pero así es. Los pensionistas están en la calle, demandan subir las pensiones con el IPC. ¿Es sostenible revalorizar con los precios nuestro sistema de pensiones? No preocuparos que ya estoy terminando, Ante el estado de déficit de las cuentas de seguridad social, ¿cómo puede afrontar nuestro sistema público la jubilación de los baby boomers? El punto de partida es: no tenemos un problema de gasto, pero vamos a tener que hacer frente a un incremento de ese gasto, y lo que tenemos que hacer es incrementar los ingresos. ¿Qué se puede hacer ahí? Lo primero de todo, ahora mismo, el volumen de cotizaciones sociales, que son la principal fuente de financiación del sistema, no es tan grande como debería. Por ello, es importante que se cumpla la propuesta de incremento de las bases máximas de cotización, con lo que se conseguiría un incremento importante de cuotas. Otro incremento de ingresos podría venir con impuestos especiales que no graven las rentas de trabajo y poner más énfasis en las rentas de capital, tal
tal como hacen otros países en Europa, por ejemplo, Francia, que recauda a través de esta contribución social generalizada la financiación de políticas sociales, no solo de pensiones. En segundo lugar, reducir costes a la seguridad social extrayendo los denominados gastos impropios que se están pagando con cotizaciones y que deberían ser, en todo caso, asumidos por otras partidas incluidas en los presupuestos generales del Estado. Por ejemplo, las reducciones a las empresas, que suponen unos 2.000 millones de euros. También los gastos de personal de la Seguridad Social y otros conceptos, que suman como mínimo otros 2.000 millones de gasto. Además, hay otras políticas que tienen que ver con el ámbito agrario, la cotización de sistemas especiales, que tiene tipos más reducidos, y esto también tiene un coste de 1.000 millones de euros. En definitiva, hay que potenciar los ingresos y reducir gastos para buscar ese equilibrio necesario que garantice la sostenibilidad del sistema público de pensiones. El sistema de pensiones ha sido un pilar fundamental para el sostén del conjunto de la sociedad. Este planteamiento de que los pensionistas son los privilegiados a costa de los jóvenes no es cierto. Que no nos confundan. El problema de los jóvenes tiene que ver con unas políticas, con unos efectos negativos para este grupo. Eso es lo que hay y tienen que pedir que se rectifique. Y donde hay que poner recursos, pero no a costa de quitarlos de otro sitio. Hay un dato que quiero recalcar y está ahí. El 60% de los pensionistas reciben menos de 900 euros y tan solo el 0,8% de los pensionistas perciben la pensión máxima. Creo que en este debate falta sensibilidad social. Se pretende presentar de una manera muy técnica, pero la sensibilidad social se echa en falta en muchas ocasiones. Gracias. Gobierne quien gobierne, las pensiones y lo público se defienden.